Bienvenidos al programa número 43 de Economía en Breve, correspondiente al 21 de agosto del 2017, en donde vamos a platicar del inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la desastrosa semana que tuvo el presidente Trump, así como la marcha de los mercados y los indicadores más importantes de la semana. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del filósofo judío Abraham J. Heschel. El racismo es la más grande amenaza para la humanidad, el máximo de odio por el mínimo de razón. El balance de la semana podríamos considerarlo neutral, ya que por un lado el entorno global presenta cierto deterioro, la marcha de los mercados fue positiva y el entorno nacional podríamos considerarlo también neutral. En los mercados financieros, nuestro tipo de cambio se apreció 0.67% para terminar la semana en 17.71 pesos por dólar. Nuestro mercado accionario registró una ganancia de 0.85%, recuperando un nivel por arriba de los 51,000 puntos y acumulando una ganancia de 11.90% en lo que va del año. Los mercados accionarios de la muestra que seguimos presentaron una ganancia marginal de 0.14% en la semana. En el entorno internacional destacaron ahora, lamentablemente, los atentados terroristas ocurridos en España, que fueron reivindicados por el autodenominado Estado Islámico. En la península de Corea se distendieron un poco las cosas luego de que el régimen de Pyongyang decidiera no realizar el lanzamiento de la salva de misiles cerca de la isla de Guam. Al menos por un tiempo se distendieron las cosas, ya que en la semana que viene tendremos los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur y nuevamente crece la tensión. En Estados Unidos el presidente Trump tuvo una semana desastrosa, acumulándose varios eventos negativos para su Casa Blanca. Lo más desafortunado fue su confrontación con los medios en el evento donde anunciaría su programa de infraestructura y en donde, en lugar de hablar de ello, se puso a comentar lo ocurrido en Charlottesville con comentarios a todas luces racistas, equiparando a los supremacistas blancos y neonazis con los grupos que se manifestaban en contra de ellos. Su exabrupto generó reacciones de rechazo generalizadas en los medios, en diversos sectores de la sociedad, en los líderes mundiales e incluso entre varios republicanos que han comenzado a señalarlo por su nombre y a decir que se equivocan. Entre las primeras reacciones, varios de los directores generales de su Consejo Consultivo Presidencial renunciaron al mismo, por lo que Trump decidió disolverlo. Posteriormente, los 16 miembros del Consejo Presidencial para las Artes y las Humanidades también renunciaron en protesta por las declaraciones y acciones del presidente Trump. Adicionalmente, su estratega en jefe, el señor Steve Bannon, finalmente abandona su posición, de acuerdo a los medios, de común acuerdo con el general Kelly, el jefe del gabinete presidencial. Hay que recordar que el señor Bannon era una de las personas más cercanas al presidente Trump y de mayor influencia sobre él. Por favor, que alguien le explique al señor Trump que el líder de una nación debe buscar su unidad en lugar de atizar sus diferencias, debe buscar construir consensos en lugar de provocar enfrentamientos. Trump se está quedando solo en un país dividido entre sí mismo y cada vez más unido contra su presidente. Pasando a otro tema relevante, las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal revelan algo de división entre sus miembros. Algunos están preocupados por los bajos niveles que alcanza la inflación, lo que implicaría mantener una postura acomodaticia, tasas más estables durante más tiempo, mientras que otros están preocupados por los bajos niveles que alcanza el desempleo, y esto implicaría continuar subiendo las tasas de interés. Tampoco tienen claro cuál es el momento adecuado para comenzar a reducir el tamaño de su hoja de balance y por lo mismo prefirieron esperar hasta la reunión de septiembre para contar más información y estar en mejores posibilidades de tomar alguna de estas decisiones. Esta reunión de septiembre, por lo mismo, se reviste de una especial importancia. Pasando a los indicadores, la producción industrial registró un crecimiento de 0.2% en el mes de julio, ligeramente por abajo de lo esperado, pero como puede verse en esta gráfica, presentó un repunte en su variación anual hasta un nivel de 2.1%. La utilización de la capacidad instalada que se ve en la línea azul se mantuvo estable en el mes de julio en 76.7%. Las ventas minoristas registraron un crecimiento de 0.6% en el mes de julio, que resultó considerablemente más fuerte al 0.3% que se estaba esperando en los mercados. Inclusive sin automóviles el crecimiento fue de 0.5% y como puede verse aquí en la gráfica, tanto en las barras que mide el total como en la línea azul que excluye el componente de automóviles, en ambos casos se observa un repunte bastante significativo en el mes de julio.
Pasando a México, el tema más importante sin lugar a dudas fue el inicio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en esta ocasión se dio en la ciudad de Washington y donde el anfitrión, el señor Robert Lighthizer, que es el representante comercial de los Estados Unidos, dio una bienvenida no muy amigable. En su mensaje, el señor Lighthizer fue mucho más allá del simple posicionamiento político y confirmó que comparte la visión que tiene el presidente Trump, que simplemente es equivocada y refleja una gran ignorancia en estos temas comerciales. El posicionamiento del gobierno mexicano ha sido bastante cauteloso e inclusive algunos en los medios lo han calificado como bastante tibio. Sin embargo, hay que notar que el equipo mexicano y el equipo canadiense están en una posición bastante delicada, negociando con una contraparte abusiva y aparentemente intransigente, por lo menos en lo que se percibe en la superficie. Miren, me encantaría explicar punto por punto todas las falacias y equivocaciones que tienen los argumentos del equipo de negociación y del presidente Trump, pero esto llevaría mucho tiempo, así que mejor les recomiendo que lean el artículo que publicó The Economist el 13 de mayo y me concentraré en algunos temas esenciales. Lighthizer afirmó que por lo menos se han perdido 700,000 empleos debido al Tratado de Libre Comercio, lo cual no solo es incorrecto, sino está dirigido a tomar una posición ventajosa en la negociación. En esta primera gráfica pueden ver la evolución que ha tenido el empleo manufacturero en los Estados Unidos desde el inicio de operaciones del Tratado de Libre Comercio y hasta la fecha, y sí hay una reducción bastante significativa. Sin embargo, si observan los primeros años de operación del tratado, hubo una creación de más de 822,000 empleos, lo que podría considerarse un éxito significativo para Estados Unidos. Posteriormente se da la primera gran contracción en el empleo manufacturero que se debe básicamente a tres factores, que es la combinación de las crisis .com en Estados Unidos, posteriormente los atentados terroristas del 2001 y muy importante, la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio hacia finales del 2001. La segunda gran caída del empleo manufacturero se da durante la crisis del 2008 que dio lugar a la Gran Recesión y cuyas repercusiones todavía son vigentes hasta el día de hoy. Hay, por cierto, un estudio muy interesante que realizó el Centro para la Investigación Automotriz de Estados Unidos sobre los beneficios que ha traído el Tratado de Libre Comercio y sobre las posibles implicaciones negativas que tendría una salida de Estados Unidos. Aquí les estoy poniendo la página para que lo puedan consultar. Entre las cosas destacables de este estudio está la afirmación de que cerca de un 87% de la pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos se debe a la tecnología, no al Tratado de Libre Comercio. También estiman que un aumento de 10% en el empleo de alguna de las afiliadas en México produce un crecimiento de 1.3% en el empleo de Estados Unidos, que por cierto es sobre una base más grande, un crecimiento de 1.7% en las exportaciones y un crecimiento de 4.1% en el gasto de investigación y desarrollo. Esta afirmación que hace el estudio de enero de este año me parece especialmente relevante porque ellos dicen que contrario a los objetivos que está buscando la administración del presidente Trump, una salida del Tratado de Libre Comercio o la aplicación de tarifas punitivas produciría una pérdida de por lo menos 31,000 empleos en la industria automotriz. Regresando a Lighthizer, él volvió a poner la reducción del déficit como uno de los objetivos que persigue Estados Unidos en esta negociación, pero ya hemos comentado en otras ocasiones que esto no es posible conseguirlo a través de la política comercial. Me queda la impresión de que el equipo de Estados Unidos quiere negociar a la manera de Trump, es decir, con un enfoque de suma cero en donde las ganancias de uno tienen que corresponder a las pérdidas de otros y donde se recurre a la presión y a las amenazas para conseguir una mayor parte de los beneficios. Tal parece entonces que la negociación que está comenzando va a ser bastante complicada, tirante y prolongada. Para terminar con la parte de México, en el mes de julio tuvimos nuevamente buenos resultados en el mercado laboral con la creación de cerca de 38,000 nuevos empleos, con los que se suman 556,000 en lo que va del año y en los últimos 12 meses, como puede verse en las barritas de esta gráfica, se llega a 824,000 nuevos empleos que confirman una muy buena dinámica del mercado laboral. Hacia adelante, en la semana que inicia, se realizarán los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, lo que aumenta la tensión en la península de Corea. En Estados Unidos veremos qué ocurre en la Casa Blanca ahora que incluso la sanidad mental del presidente Trump está siendo cuestionada y se ha quedado sin su equipo inicial. También tendremos el Simposio de Política Monetaria de Jackson Hole, donde podrían obtenerse pistas importantes de la posible conducción futura de los bancos centrales, así como datos de venta de casas del mes de julio.
En México tendremos las cifras desagregadas del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, las ventas minoristas de junio, la inflación de la primera quincena de agosto y las minutas de política monetaria del Banco de México. Y con esto concluimos este programa número 43 de Economía en Breve, con la invitación a que, si lo consideran de utilidad, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.